hablábamos acerca del huerto de Edén y concluimos considerando los árboles extraordinarios que se mencionan en el versículo 9 del capítulo 2. Y concluimos diciendo que estos árboles en el huerto de Edén eran tanto bellos como funcionales, es decir, prácticos. Esta tierra en la cual vivimos todavía retiene algo de aquella hermosura a pesar del hecho de que la maldición de la caída está sobre la tierra. Ahora brotan los espinos y los cardos, pero todavía podemos encontrar belleza aquí. Hace ya varios años, mi esposa y yo hicimos un viaje a la República Dominicana y tuvimos la oportunidad de visitar algunas ciudades en el interior del país. Mientras viajábamos por las carreteras, tuvimos la oportunidad de admirar la fantástica y fabulosa combinación de belleza natural que se encuentra en ese país. Pudimos admirar las altas palmas de coco, los árboles frutales, el verdor que cubría las montañas, las hermosas flores, todo formaba un conjunto de verdadera belleza natural. El panorama de veras que nos extasiaba. Pues bien, si a pesar de la maldición que ha caído sobre la tierra por el pecado del hombre, todavía podemos encontrar tanta belleza a nuestro alrededor, ¿cuánto más pudo existir en el huerto de Edén, amigo oyente? Debe haber sido un lugar bellísimo. Continuando ahora con los versículos 10 hasta el 14 de este segundo capítulo de Génesis, leemos: Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Creemos que el río en Etiopía sería el Nilo y que el Hidekel era el Tigris. Ahora el versículo 15 de este capítulo 2 de Génesis dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Recuerde, amigo oyente, que este hombre tuvo el señorío y que las fuerzas de la naturaleza estaban a su disposición. Ahora los versículos 16 y 17 dicen: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No fue la intención original de Dios que el hombre muriera. Pero ahora pone a prueba al hombre, porque el hombre tiene un libre albedrío. Y el privilegio siempre crea responsabilidad. Esa es una declaración axiomática en nuestros días. El hombre a quien se le ha dado un libre albedrío tiene que ser sometido a prueba para determinar si obedecerá a Dios o no. Hay una pregunta en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y es si era o no venenoso. Personalmente creo que fue el mejor fruto del huerto. Pero el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. Y murió. Recuerde usted que el hombre es una trinidad, y fue condenado a morir de una manera triple. En realidad no murió físicamente, sino hasta 900 años después. Pero estaba sujeto inmediatamente a la muerte. Y la muerte significa separación. El día pues en que comió del fruto, él fue separado de Dios espiritualmente. Consideremos ahora la necesidad del hombre de una ayuda idónea. Los versículos 18 al 20 nos dicen lo siguiente: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amigo oyente, Dios tuvo un propósito cuando puso al hombre aquí en la tierra a solas por un período de tiempo. Él quiso mostrarle al hombre que le faltaba algo, que necesitaba de alguien que le acompañara. Créanos que Adán era muy inteligente porque les dio nombre a todos los animales que Dios había creado. Alguien ha dicho que cuando Dios le trajo a Adán un elefante, le dijo: ¿Qué nombre le pondremos a este? Y que Adán le contestó: Bueno, parece ser más un elefante que cualquier otra cosa. Y supongo que así le pareció. Pero le faltaba un ayudante, es decir,
alguien que pudiera ponerse de acuerdo con él y que le respondiera. En otras palabras, necesitaba un ayudante como su contraparte, su otra mitad. Un hombre es solo un medio hombre hasta cuando se casa. Y eso es muy importante entender. Ahora, no estamos aquí para promover el matrimonio, pero diríamos que el matrimonio es la intención de Dios, tanto para hombres como para mujeres, y que la mujer debe responder a su marido. Veamos ahora lo que Dios hizo. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de Génesis. Dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ella fue tomada de Adán, de la costilla de Adán. El doctor Matthew Henry dijo: Dios no la tomó de la cabeza para que no fuera superior a él, ni del pie para que le fuera inferior, sino que la tomó de la costilla para que fueran iguales. Y ese es exactamente el propósito de Dios. La mujer debe ser la media naranja. Y es exactamente lo que Dios quiso decir cuando dijo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Quiere decir responder. Usted, amigo oyente, es la otra mitad de su esposo. Él, por su parte, es solo medio hombre. Créanos que Eva era bella. Cualquier mujer que veamos hoy que tenga algo de belleza, la ha heredado de la madre Eva. No hay ninguna belleza que ella no tuviera. Era una muñeca, era la media naranja de Adán. Ahora los versículos 23 al 25 nos dicen lo siguiente: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra para la mujer en el hebreo es muy similar a la palabra para hombre. Hombre es ish, y la mujer es ishsha. Y son muy parecidas. Ella es la otra parte del hombre y debe responder al hombre. Esa es la razón por la cual Dios dispuso que el hombre llevara la delantera. Creó al hombre primero. Creó a la mujer para que le siguiera. No me diga que una esposa ha de amar a su esposo. Dios no dice esto. Dios dice que debe responderle. Si el esposo le dice a ella: te quiero, ¿sabe usted lo que pasará? Pues ella le responderá enseguida: te quiero. Y es porque ella debe responderle. Cuando un hombre dice hoy que su esposa es fría, y de vez en cuando alguien lo dice, que su esposa es fría, eso deja ver que él realmente no es el esposo que debe ser. Si es buen esposo, ella responderá, porque él es quien debe llevar la delantera. Fíjese usted que el esposo está sujeto a la esposa en el sentido de ser responsable por ella, y él no está más bajo el control del padre ni de la madre. Ahora notamos aquí que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Creemos que estaban cubiertos con un tipo de luz de gloria. Creemos que este es el relato más hermoso y más fresco de la creación de la mujer y del hombre. Esta era una pareja que Dios realmente unió. Ahora Dios ha dado algunos principios para que su pueblo los obedezca. Dios ha dado el matrimonio a la raza humana, pero es una de las cosas de la cual los hombres están tratando de deshacerse hoy día. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice el Salmo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que trata de hacer el hombre? Trata de deshacerse de Dios, amigo oyente, porque Dios es quien estableció el matrimonio. Debe haber una identidad entre el esposo y la esposa, y Dios dice al esposo: maridos, amad a vuestras mujeres. Y esto, amigo oyente, concluye un capítulo maravilloso. Cuenta de la creación del hombre, su sitio y su trabajo, la responsabilidad que tiene, su necesidad de una compañera y la creación de esa compañera, la mujer. Este es el clímax de la historia de la creación. El hombre que sirvió de capellán en la prisión de Nuremberg cuenta de los últimos días que pasaba con aquellos hombres. Uno de ellos era Hermann Göring, y relata acerca de su última noche. Aquella noche, dice, a las 8:30, tuve una sesión con Göring, durante la cual escarneció la historia de la creación,
puso en ridículo la inspiración divina de las Escrituras y negó completamente algunos fundamentos cristianos. Menos de 2 horas después, se suicidó. Amigo oyente, una de las maneras de deshacernos de esta proporción alarmante de suicidios es hacer saber a los hombres y mujeres que ellos son criaturas de Dios y que son responsables ante su Creador. ¿Cuán importante es eso? La creación de la mujer fue una creación indirecta, porque Dios la tomó de la costilla del hombre y lo hizo así para revelar la verdad de que ella es parte del hombre y que ella es su media naranja, es su contraparte y su complemento. Y esto nos lleva ahora al 3er capítulo del libro de Génesis. Pero antes de abandonar el capítulo 2, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto en este capítulo 2. Hemos visto el parentesco del hombre con Dios. Hemos visto también la adoración de Dios por parte del hombre, la comunión del hombre con Dios, el servicio del hombre para Dios, la lealtad del hombre hacia Dios, la autoridad del hombre dada por Dios, y la vida social del hombre dada por Dios y para Dios. Ese, amigo oyente, es el gran mensaje del capítulo 2 del libro de Génesis. Y ahora sí pasamos a considerar el capítulo 3. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. El Dr. Griffith Thomas llamó al capítulo 3 el punto fundamental de toda la Biblia. Si usted lo duda, trate de leer los capítulos 1 y 2. Omita luego el capítulo 3 y siga leyendo los capítulos 4 y los demás, y se dará cuenta que hay un vacío grande que debe ser llenado. Algo ha pasado entre los capítulos. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos al hombre en inocencia. Todo es perfección, y hay una comunión entre Dios y el hombre. Tan pronto como comenzamos a leer el capítulo 4 del Génesis y continuamos leyendo hasta el capítulo 11, encontraremos los celos, el homicidio, la ira, la mentira, la maldad, la corrupción, la rebelión y el juicio. De modo que surge entonces la pregunta, ¿de dónde vino todo esto? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde se originó el pecado? No creemos que se originara en el capítulo 3 del Génesis, pero en cuanto a los hombres, aquí es donde comenzó. Alguien ha dicho también en cuanto al capítulo 3 de Génesis lo siguiente: aquí derivamos de su fuente muchos de los ríos de la verdad divina. Aquí comienza el gran drama que se desarrolla en la escena de la historia humana y que unos 6,000 años no han completado todavía. Aquí encontramos la explicación divina de la presente condición caída y arruinada de nuestra raza. Aquí aprendemos de los inventos astutos de nuestro enemigo, el diablo. Vemos aquí la total impotencia del hombre para caminar en la senda de justicia cuando la gracia divina se le niega. Aquí hallamos el efecto espiritual del pecado, el hombre tratando de huir de Dios. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable. Aquí notamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por un artefacto obra de sus propias manos. Aquí se nos enseña la provisión gratuita que Dios ha ofrecido para suplir nuestra gran necesidad. Aquí empieza aquella maravillosa corriente de la profecía que corre por todas las Escrituras. Aquí aprendemos que el hombre no se puede acercar a Dios a menos que se acerque por un mediador. Hasta aquí esta declaración. Amigo oyente, deseamos considerar este capítulo a fondo. Estamos pasando todo este tiempo en estos primeros capítulos porque consideramos que son de vital importancia, y en ellos Dios abarca mucho terreno dentro de una breve declaración de hechos. Aquí en la primera sección está puesta en escena la tentación del hombre. El versículo 1 del capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Llegamos ahora a la pregunta del porqué de la tentación. Tenemos que volvernos a los capítulos 1 y 2 y encontramos que el hombre fue creado inocente, pero no fue creado justo. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es la inocencia que ha sido sostenida ante la tentación. La tentación o desarrollará la inocencia o la destruirá. Hace una de las dos cosas. El huerto de Edén no fue un invernadero, ni el hombre una planta de invernadero.
El carácter ha de ser desarrollado y sólo puede ser desarrollado ante la tentación. Por eso el hombre fue creado un ser responsable, y era responsable de glorificar, obedecer, servir y estar sujeto al gobierno divino. El hombre no se creó a sí mismo, fue Dios quien lo creó. Ahora, Dios no fue arbitrario en su mandamiento. Recordará usted, amigo oyente, que Dios había dicho al hombre que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. Ahora, ese no fue el único árbol del cual podían comer. Pudiera haber sido un mandamiento muy arbitrario si al no permitirle al hombre comer de aquel árbol, éste hubiera muerto de hambre. Pero nos dice que había una abundancia de árboles que llevaban mucho fruto, y el hombre no tenía necesidad alguna de comer de aquel árbol de ninguna manera. Fíjese usted que aquí el hombre aparece en la escena como una criatura responsable. En este capítulo encontramos, pues, la tentación y la caída. En el primer versículo se nos presenta la serpiente. Luego surge la pregunta, ¿de dónde vino la serpiente? ¿Y cómo entró en el huerto de Edén? Bueno, no nos dice cómo es que llegó allí. Simplemente nos informa que está allí. Es que la palabra de Dios omite mucha de esta información. Pero fue una criatura que podría servir de instrumento de Satanás y fue usada. La palabra de Dios no nos informa que Satanás usó una criatura escurridiza. La serpiente de aquel entonces debe haber sido una criatura hermosa. Satanás todavía emplea el mismo método hoy día. El apóstol Pablo nos dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Encontramos que más se dice acerca de él en el libro de Apocalipsis que en cualquier otro lugar de las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice, «Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años». Se nos dice que el dragón fue arrojado al abismo, y que el dragón es esa serpiente antigua llamada Satanás, y que él es el que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Leemos esto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Luego, en el capítulo 20, se nos dice que está atado. Esta es una criatura con tremenda habilidad. No es la culebra escurridiza en la cual pensamos hoy. Ahora aquí no tenemos ningún registro de su origen de ninguna manera. No queremos ser dogmáticos, pero al llegar en nuestro estudio a Isaías capítulo 14 y a Ezequiel capítulo 28, creemos que en esos pasajes se nos da el origen de esta criatura y también se nos explica cómo es que llegó a ser la criatura que es. Ahora, ¿por qué se le acercó la criatura a la mujer? ¿Y por qué no se le acercó al hombre? Génesis capítulo 3 versículos 2 y 3 dicen lo siguiente, «Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». Ahora vemos que la mujer no fue creada primero, y recibió su información de parte del hombre. Dios había dicho a Adán cuando lo creó, que podía comer de todo árbol del huerto, menos de éste. La mujer escuchó su información de parte de Adán. Por tanto, la serpiente se le acercó a la mujer primero. Francamente, creemos que la mujer fue creada de una manera más fina que el hombre, pero a la vez es más susceptible a este tipo de cosas que el hombre. Creemos que la mujer realmente tiene una naturaleza que es más curiosa que la del hombre. Está más inclinada a investigar las cosas nuevas, y después de inmiscuirse, entonces guía al hombre a aquellas cosas. La serpiente, Satanás, por supuesto sabía lo que hacía. Fíjese usted lo que hizo. Empleó un método muy sutil para llegar a este punto. Le hizo una pregunta a Eva que creó una duda en cuanto a la palabra de Dios. Provocó su curiosidad y le hizo surgir una duda en cuanto al amor, la bondad, la justicia y la santidad de Dios. Luego, fíjese usted que ella repite el mandamiento de Dios, pero añade algo. Ella añadió, ni le tocaréis. No hallamos en ninguna parte que jamás Dios hubiera dicho que no tocaran el árbol. Sin embargo, ella menciona estas palabras. En los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Génesis leemos, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quisiéramos cambiar un poco la fraseología para aclarar esto un poco más. En vez de las palabras no moriréis, él dijo, ciertamente no moriréis. Ahora esa es una imposibilidad absoluta, porque está dudando del amor y la bondad de Dios. Si Dios es bueno, pues ¿por qué le puso una restricción? Y entonces duda de la justicia de Dios y de su santidad al decir que ciertamente no morirán. Y promete a Eva que ella y su esposo llegarían a ser como dioses ellos mismos. Ahora notamos también que la mujer añadió a la palabra de Dios. Y hoy existen aquellos que quitan de la palabra de Dios, y Dios ha amonestado en cuanto a eso. Existen también las sectas que añaden a la palabra de Dios, y Dios también ha amonestado contra tal práctica. Hay quienes dicen que somos salvos por la ley. Otros dicen, sí, somos salvos por la fe, pero añaden algo para que sea por la fe más alguna obra. En el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuán importante es ver esto? Porque Satanás contradice tan sutilmente a Dios y sustituye su propia palabra por la palabra de Dios. Recordará usted, amigo oyente, que en Romanos se habla de la obediencia por la fe. La fe conduce a la obediencia y la incredulidad conduce a la desobediencia. Consideremos ahora la desobediencia del hombre y la mujer a la palabra de Dios. En Génesis 3, versículos 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. El llamamiento que hizo Satanás aquí fue a la carne, pero eso no es todo. Era bueno para comer, además de agradable a los ojos, y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es importante notar que fue un llamamiento a la parte psicológica de la mente y un llamamiento al lado religioso del hombre. Era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y si usted, amigo oyente, comprueba esto, se dará cuenta que esta es la misma tentación que Satanás trajo al Señor Jesús en el desierto. En la tentación de Cristo vemos que, primero, Satanás tentó la carne al decir a Jesús que convirtiera en pan aquellas piedras que tenía delante. Esto era algo bueno para comer. Luego, Satanás hizo un llamado a la mente con la promesa de que daría a Jesús todos los reinos del mundo. Y le mostró a Jesús todos aquellos reinos para tentarlo. Luego, la tentación de obrar contra la voluntad de Dios fue de echarse del pináculo del templo. Esto fue como el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Satanás emplea hoy las mismas tácticas? Las usa porque logran buen éxito, dan buenos resultados para él. ¿Por qué tiene que cambiar su método? Parece que todos somos engañados por las mismas tácticas. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, es decir, lo que parece bueno para comer. Los deseos de los ojos, es decir, lo que es agradable mirar. La vanagloria de la vida es lo que es codiciable para alcanzar la sabiduría. Estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Es un llamado que hace Satanás. Jesús dijo que estos pecados de la carne proceden del corazón del hombre, de lo más profundo, porque aquí es donde Satanás hace su llamado. Ataca al hombre de una manera muy definida. Fue el mismo método que empleó con Adán y Eva para llegar al corazón y desviar al hombre. Y lo hizo. Tuvo éxito. Les dijo que conocerían el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Pues que sus ojos fueron abiertos. Esa es la conciencia. Porque el hombre no tenía conciencia antes de la caída. Era inocente, y la inocencia desconoce la maldad. Pero ahora cada uno de nosotros tenemos un acusador que vive dentro de nosotros. Los psicólogos dicen que todos tenemos lo que ellos llaman un complejo de culpa. Un destacado psicólogo cristiano dijo en cierta ocasión que el complejo de culpa
es una parte del hombre tanto como lo es su brazo derecho, y que no se puede quitar el complejo de culpa por medios psicológicos, de la misma manera que no se puede quitar el brazo a menos que sea amputándolo. Notamos ahora que nos dice este pasaje que conocieron que estaban desnudos. Aquellas hojas de higuera que ellos tomaron les encubrió, pero no les cubrió de veras. No confesaron su pecado y culpa, sino que simplemente trataron de encubrir su pecado. Notemos ahora que Dios desea la comunión con el hombre. Los versículos 8 y 9 de este capítulo 3 dicen, «Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú?» ¿Se ha fijado usted, amigo oyente, que el árbol que se menciona aquí específicamente es la higuera? Se nos dice que ellos cosieron hojas de higuera. Y a propósito, el árbol de la ciencia del bien y del mal no fue manzano, como dicen algunos. No sabemos qué clase de árbol fue. Pero cosieron hojas de higuera. No estaban listos para admitir su condición perdida. Y esa es precisamente la condición del hombre en nuestros días en lo que respecta a su religión. Lleva a cabo los ejercicios y rituales y se hace miembro de la iglesia y llega a ser muy religioso. Pero, ¿ha notado usted que Cristo maldijo la higuera? Eso es muy interesante. Y a propósito, Él denunció la religión inmediatamente después de eso. Y la denunció con todo su ser. Y es que, en esta tentación, Satanás quería interponerse entre Dios y el alma del hombre. En otras palabras, quiso destetar al hombre de Dios. Quiso ganar al hombre para él mismo, y él mismo quiso convertir al hombre en un Dios. Las tentaciones de la carne que nos llaman tanto la atención no le habrían llamado la atención a Adán. No fue tentado a robar, ni a mentir, ni a codiciar, sino a dudar de Dios. Sin embargo, al seguir nuestro estudio, nos damos cuenta que el dudar de Dios es el problema básico. ¿Cuál fue la dificultad que tenía el joven rico cuando llegó a hablar con Jesús? No creyó. En la parábola del sembrador, la semilla no cayó en buena tierra. La cizaña que se menciona en otra parábola es el producto de la incredulidad. Satanás siempre siembra esta duda en cuanto a la palabra de Dios y todavía lo hace en nuestros días. ¿Cuál es el método que emplea Satanás para conseguir que dudemos de Dios? Primero, Adán y Eva vieron que era bueno para comer, y luego que era agradable al ojo y que era codiciable. Satanás obra desde afuera hacia adentro, del exterior hacia el interior. Dios siempre comienza con el corazón del hombre. ¿Se ha dado usted cuenta de eso, amigo oyente? La religión es algo que se puede frotar al exterior, pero Dios no comienza con la religión, y es necesario que hagamos una distinción aquí. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es Cristo mismo. Hay muchas religiones, pero el Señor Jesús llegó al fondo del problema. Él dijo, «Os es necesario nacer de nuevo». Cuando Él habló con los fariseos, que eran muy religiosos en lo exterior, les dijo que limpiaran lo de afuera del plato. Les dijo que eran como el mausoleo, bello desde afuera con el mármol y flores, pero lleno de los huesos de muertos por dentro. ¡Qué ilustración! Notamos también en este pasaje que dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Esa es la conciencia. Conocieron que estaban desnudos. En realidad, amigo oyente, las hojas de higuera no son una nueva moda. Los hombres todavía asisten a la iglesia y llevan a cabo los ejercicios religiosos y hacen buenas obras. ¿Qué pasó, pues? Cuando oyeron la voz del Señor Dios en el huerto, huyeron de Dios. Amigo oyente, la religión separa al hombre de Dios. Adán está perdido y es Dios quien le busca, y no el hombre quien busca a Dios. Note usted que no hay confesión de parte de Adán. Desde el versículo 10 hasta el versículo 12 leemos lo siguiente. Y él respondió, «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí». Y Dios le dijo, «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?» Y el hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?» Y dijo la mujer, «La serpiente me engañó y comí». Lo importante aquí no es notar que el hombre inculpó a la mujer, sino que no hizo confesión de su pecado. Cuando Dios le pregunta a la mujer,
Notamos que ella también le echa la culpa a alguien más. Pero vemos aquí que el hombre, esta criatura que Dios ha hecho, se ha desviado de él, y Dios tiene que arreglárselas con él. Y entonces tiene que juzgarlo. Y esto nos conduce a la consideración del plan de Dios para el futuro. El versículo 14 de este tercer capítulo de Génesis dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, todo lo que podemos decir en cuanto a esto es que la serpiente ciertamente no fue una criatura escurridiza de esas en que pensamos hoy día. Fue diferente al principio. Y Dios entonces pronunció este juicio sobre ella. Dios sigue y pronuncia una sentencia sobre Satanás que tiene un efecto tremendo sobre el hombre. Y aquí hay un versículo que debiéramos aprender de memoria. En realidad es la primera profecía en cuanto a la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Este es el versículo 15 de este capítulo 3 de Génesis, y dice así, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Existe enemistad entre Satanás y la mujer. Su semilla que había de venir es Cristo. Hay una seguridad aquí de que se alcanzaría la victoria final. Pero nos preguntamos si el pensamiento sobresaliente que se expresa aquí no es en realidad la larga y continua lucha. Revela el hecho de que ha de ser una lucha prolongada entre el bien y el mal. Y eso es exactamente lo que encontraremos a través de nuestro estudio de las Escrituras. Por ejemplo, el Señor Jesús, en su día, hablaba de esta misma lucha que todavía continúa. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 44 y 45, leemos, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y en su primera epístola, capítulo 3, versículo 10, Juan hace mención de este mismo conflicto. Dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Encontramos pues aquí ante nosotros el hecho de que hay un conflicto, una lucha, dos semillas en el mundo. Pero notamos también que habrá una victoria final. Sin embargo, aquí se enfatiza lo prolongado de la lucha. Todos tenemos que enfrentarnos con la tentación y hay que ganar la victoria. Antes de que Cristo viniera, la victoria se obtenía por la obediencia a la fe. Después de la venida de Cristo, tenemos que identificarnos con Cristo por la fe. ¿Qué quiere decir ser salvo? Significa estar en Cristo. El hombre es uno de los tres órdenes de la creación: los ángeles, los hombres y los animales. A los animales no les fue dado ninguna elección, pero a los hombres y a los ángeles sí les fue dado una elección. Y vemos aquí la elección del hombre. Es responsable de la decisión que ha hecho aquí. Notemos algo más. Habla aquí de la simiente de la mujer, no habla de la simiente del hombre. Y esto nos sugiere por primera vez el nacimiento virginal. Dios fue al huerto buscando al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Cualquier antología de religión tratará de decir que el hombre juzgaba a Dios. Pero amigo oyente, esa no es la manera en que Dios lo dice, y digámoslo como es. La salvación es Dios buscando al hombre. El hombre huyó de Dios, y Dios dijo, ¿dónde estás tú? El Dr. Griffith Thomas dice, este es el llamamiento de la justicia divina que no puede pasar por alto el pecado. Y es el llamamiento de la tristeza divina que se apesadumbra en cuanto al pecador. Es también el llamamiento del amor divino que ofrece redención del pecado. Todo esto se encuentra aquí en este versículo. Es la promesa de la venida del Salvador. Y esto es lo que se pinta a través de todas las Escrituras. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 11, No hay quien busque a Dios. El Señor Jesús dijo, según el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y nosotros podemos declarar con Juan en su epístola que le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Dios busca al hombre y le ofrece la salvación. Pero ha de acontecer una larga lucha y continua, y creemos que este punto es muy claro. Es pues necesario que todo hombre haga su propia decisión. Ahora el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Notamos aquí la sentencia de la mujer. No puede dar a luz sin sufrir dolor alguno. ¿No es extraño que esto sea verdad? La misma cosa que trae alegría a la vida y que perpetúa la familia humana ha de venir por medio del dolor. Así es la vida, y el hombre tiene que aprender esto. Veremos en el próximo capítulo que no lo aprendió tan rápidamente como debió haberlo aprendido. Ahora los versículos 17 al 19 del capítulo 3 de Génesis dicen, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Esta es la sentencia del hombre. La sentencia es la muerte. No resultó de inmediato en la muerte física. Pero, ¿qué es la muerte? La muerte física es la separación de la persona. El espíritu y el alma se separan del cuerpo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 leemos, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El hombre ha de ser responsable ante Dios si se salva o se pierde. Deberá responder a Dios. La muerte es la separación. El apóstol Pablo escribió a los efesios que habían estado muertos en pecado. No estaban muertos en un sentido físico, sino muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios. En la parábola maravillosa del Hijo Pródigo, que nuestro Señor Jesucristo contó acerca del hijo menor que se alejó de su padre, notamos que cuando regresó el hijo menor, el padre dijo al hijo mayor, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Muerto? El hijo menor no estaba muerto físicamente, pero había estado separado del Padre, y estar separado del Padre significa exactamente eso, muerto. Sí, estaba muerto. Recordemos también las palabras de Jesús a Marta y María, hermanas de Lázaro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto. Aquí Jesús habla de una muerte espiritual, estando separado de Dios. Tal persona puede nacer de nuevo y entonces revivir. Por tanto, Adán murió espiritualmente en el momento que comió del fruto. Esa es la razón por la cual huyó de Dios y por eso mismo cosió las hojas de higuera.